Considerando que los derechos humanos forman parte del bienestar social, todas y todos debemos conocer para exigirlos. Derechos a Boca, un segmento para informar y socializar nuestros derechos. Los derechos, en boca de todos. Hola, hola amigas y amigos, bienvenidos a Derechos a Boca, su programa de comunicación sobre derechos humanos. Yo soy Cristian Báez Valverde y arrancamos este programa para hablar hoy sobre cómo han evolucionado los derechos por los que hemos luchado como sociedad y cuáles de ellos están en riesgo y son más vulnerados y violentados. Agradecemos a todos nuestros seguidores que le dan like al programa, nos siguen y comparten esta emisión por redes sociales. Así también a UAB Radio, nos escuchan en el 100.3 FM. Gracias al UAB Media por las facilidades para la producción, emisión y registro de este programa internacional de radiocomunicación, a UTPL Radio que retransmite esta señal en América, en Ecuador particularmente. A tots, moltes gràcies i benvinguts a Drets a Boca. Comencem. Y pues ya habíamos anunciado el tema de hoy, ¿no? ¿Qué está sucediendo? ¿Cómo ha sido la evolución de los derechos humanos por los que hemos luchado? Está con nosotros Martín Arendts. Él es estudiante de Relaciones Internacionales de la UAB, pero también es miembro del colectivo de ANUEC aquí en esta universidad y actualmente trabaja en el Ilsium International Consulting y en la ONG Europe. Martín, qué gusto volverte a ver, tenerte en el espacio de Derechos a Boca y poder participar, debatir y hablar sobre las cosas que más nos interesan. El mundo está cambiando y quería, antes de entrar en la materia, que nos cuentes brevemente cómo definirías tú, en unas pocas palabras, los derechos humanos. Bueno, hola Cristian, un placer siempre pasarme por Derechos a Boca. Bueno, los derechos humanos al fin y al cabo es un concepto súper amplio, pero si lo definiese en una palabra lo definiría como algo que hemos de defender, ¿no? Realmente son una serie de derechos que pertenecen a todas las personas, sin importar su género, raza, ideología, y que son una serie de derechos que son vitales para mantener la dignidad humana y que hemos de defender a toda costa, no solo los nuestros, sino también el de los terceros, incluso gente que nos parezca muy lejana, de otras culturas, de otros países. Ha de ser siempre una prioridad defender los derechos de cada uno de los individuos del mundo en el que vivimos. Y sí, porque como lo dices, los derechos son de todos. Cuando defendemos un derecho, defendemos el derecho de todos. En este sentido, hablaremos sobre las 4 generaciones de los derechos humanos, su evolución, los logros y amenazas que tienen actualmente. Y comenzamos con la primera generación de derechos, la de libertades. Son los primeros derechos modernos por los que se luchó históricamente y son los derechos individuales, los derechos civiles que tenemos frente a cualquier estado, a los estados que reconocen este derecho. En España, particularmente, su principal mecanismo de protección es el recurso de amparo. ¿Ante quién? Ante el Tribunal Constitucional, que defiende la Constitución española, y ante el Sistema Europeo de Derechos Humanos. En Ecuador también tenemos este recurso de amparo y se lo demanda ante la Corte Constitucional. Pero la preocupación hoy es mayúscula, porque según un informe de las Naciones Unidas, el espacio cívico está reprimido en más del 80% de países. Y esto se acrecienta, este dato es de 2025, esto aumenta, genera un aumento sostenido en la persecución y también a los periodistas, se persigue a los periodistas. Escuchen este dato. Hay mayor persecución de periodistas, de los líderes sociales y de los defensores de los derechos humanos que en tiempo atrás. ¿Podríamos ampliar un poco más acerca de estos derechos de primera generación, Martín? Sí, por supuesto. Bueno, me alegro mucho que lo comentes, Cristian, porque actualmente estamos en un momento crítico, ¿no?, para estos derechos. En pocas palabras, son los derechos que tenemos nosotros frente al Estado, los que nos protegen del Estado, y puede ser desde el derecho a voto, a elegir nosotros a nuestros líderes, el derecho a tener un juicio justo y sin interferencias exteriores, o el derecho a la libertad de expresión.
Y en concreto me gustaría hablar del derecho a la libertad de expresión porque es uno de los derechos que más está siendo violado actualmente dentro de esos de la primera generación. Y lo que me inquieta, Cristian, es que generalmente esos derechos humanos eran violados en países en vías de desarrollo, en vías de democratización, pero estamos observando cómo justo con el derecho a la libertad de expresión está ocurriendo al contrario. Es decir, que los países civilizados, los países a los que nos gusta llamar occidentales, están viviendo una grave recesión en ese tipo de derechos. Y es algo que no es algo ideológico, porque podemos poner un ejemplo de gobiernos muy derechas, como por ejemplo podría ser el de Donald Trump, que está haciendo muchos recortes a los derechos de libertad de expresión, o podemos coger otro de izquierdas, como por ejemplo el de Keir Starmer en Reino Unido, que está viendo, en el Reino Unido es un país donde está viendo también un gran recorte de ese tipo de derechos. Pero la buena noticia es que a la vez que en Occidente pues hay una cierta recesión, en los países en vía de desarrollo, en el sur global, si bien siguen estando muy por debajo en materia de derechos de primera generación frente a Occidente, estamos observando, por ejemplo, ahora que hablábamos sobre la libertad de expresión, países como Fiji o Malawi, que en los últimos años han hecho un avance increíble. Hay que estar muy contento del el buen progreso que están teniendo esos países en esa materia. Y nos contenta quedarnos con estas buenas noticias al final de todo, pero parece que es un cambio generacional, un cambio global que está sucediendo, como has dicho, en el denominado mundo occidental. ¿Por qué algunos países, y especialmente las generaciones más jóvenes de estos países, simpatizan actualmente, en este siglo y en estos años, con modelos autoritarios que prometen una supuesta estabilidad o un cambio a razón de limitar estas libertades? Cuando hablamos de libertades, hablamos de los principios de la persona, su libertad de expresión, la libertad de asociarse, la libertad de opinión y cómo deberíamos reaccionar ante ello. Si no podría estar más de acuerdo contigo, Cristian. Además, lo noto yo, que soy una persona joven, que en mi entorno noto cada vez más una cierta actitud despectiva hacia la democracia, hacia los derechos humanos y una cierta simpatía por líderes autoritarios. Una cosa muy curiosa es que noto que entre los jóvenes se está rompiendo el debate ideológico, ¿no?, de izquierda-derecha, y está pasando a ser un debate ideológico de mano dura o no mano dura, ¿no? Recuerdo que hace unos meses hubo una experiencia que me marcó mucho, pero que me hizo muchas gracias, que vi en las noticias a Tucker Carlson, un activista de extremísima derecha de Estados Unidos, defendiendo a Nicolás Maduro. Y recuerdo que yo quedé impactado y pensé, claro, es que no estamos hablando ahora de un debate de izquierda-derecha. Tucker Carlson es de derecha, Maduro es de izquierda, sí, pero tiene una cosa en común esos dos personajes, que aprecian la mano dura, aprecian el régimen autoritario. Y es algo que ocurre cada vez más frecuente. También puede ocurrir de otra manera. He conocido a mucha gente de izquierdas que últimamente defiende a líderes como, por ejemplo, Lukashenko, que es un líder claramente conservador. Pero es que una vez más no estamos hablando de izquierda o derecha, estamos hablando de que ambos perfiles pues tienen un perfil que aprecia las actitudes más autoritarias. Yo diría que todo eso viene entre los jóvenes de la incertidumbre, porque al fin y al cabo, también hay que decirlo, a los jóvenes nos están haciendo pasar una mala pasada, los líderes actuales, muy frecuentemente. Tenemos un escenario de mucha incertidumbre, de cambios de los que no nos avisan y de los que no nos protegen. Cambios porque el cambio siempre es bienvenido, siempre que sea para bien, ¿no? Pero cambios que muchas veces son para mal. Y ante ese clima de incertidumbre, pues mucha gente prefiere refugiarse en el status quo, ¿no? Y la mejor forma de mantener un status quo es mediante la dictadura, el autoritarismo y diciendo no a la democracia, ¿no? Y yo creo que cómo reaccionar a eso, pues yo creo que siendo más exigente con nuestros políticos, porque hay que decir una realidad. Es que actualmente el panorama político en las democracias occidentales es bastante lamentable y bastante decadente. Es decir, cada vez tenemos más casos de corrupción en todas partes, de discursos polarizadores pero que no llegan a ninguna parte, debates políticos con nivel cada vez más bajo, faltas de respeto entre gente que se supone que tendría que ser un modelo a seguir, al final se transforman en realmente casi payasos de circo, ¿no? Que la gente se ríe de ellos en redes sociales. Y yo creo que hemos de ser nosotros, el pueblo, ¿no? Hemos de ser más exigentes con nuestros políticos, con los de nuestra ideología y con los de la oposición. En lugar de mantenernos cerrados en soy de esta ideología, voy a votar a esta gente, en decir, esta gente está haciendo lo que debe o me está fallando, o se está poniendo al mismo nivel de la oposición. Ser más exigentes porque si tenemos buenos líderes democráticos, pues entonces la gente no querrá autoritarismo. Sí, y de estos primeros derechos pasamos a la segunda generación de derechos, aquellos que se refieren a la igualdad, fruto de las luchas obreras también, que nacen para garantizar las condiciones de vida dignas de todas las personas. Su protección descansa en la legislación ordinaria y en la
jurisdicción contencioso administrativa y social, la que tiene cada país y ha armado cada país. El principal riesgo en 2025 y 2026 es el aumento de la desigualdad económica y el deterioro de los servicios públicos esenciales en algunos países. ¿En qué consiste exactamente estos derechos a los que denominamos de segunda generación, Martín? Bueno, pues seré muy breve porque aquí yo creo que para entenderlo nos basta con 2 o 3 ejemplos prácticos. Derecho a la educación, derecho a la sanidad, derecho al techo realmente, ¿no? También en España forma parte de esos derechos. Son derechos que nos da el Estado y que garantiza un poco los umbrales mínimos de la dignidad humana. Muy bien, Martín. Y aquí también queremos saber que se están degradando estos derechos. Ya decías, el acceso a la vivienda, el acceso a protección material, ¿no es cierto? Se están degradando estos derechos de segunda generación, como el acceso a la salud gratuita y la calidad de la educación. Pero en los países emergentes del sur global, hay un acompañamiento al crecimiento económico con una mejora. ¿Tú crees que es una mejora real de estas condiciones de vida y de sus ciudadanos con capacidades de acceso a una educación, a una salud de calidad? ¿Es posible? Bueno, yo creo que haces muy bien en distinguir esos 2 panoramas porque respecto a los derechos de una generación, una cosa es Occidente y otra es el sur global. En Occidente observamos una recesión porque estamos en economías que no están en su mejor momento y después nos encontramos ante el famoso dilema de o bien subimos los impuestos y mantenemos esos servicios o bien mantenemos los impuestos como están y degradamos los servicios. Y son 2 panoramas que no gustan a nadie realmente, ni el uno ni el otro. Y en cambio en el sur global lo que ocurre es lo contrario. Países que generalmente tenían muy poco dinero, muy poca financiación, muy pocos recursos, ahora se encuentran en un momento mucho mejor, ¿no? Y yo te diría que eso realmente cada país es un mundo. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de China, que actualmente es uno de los países que ha sacado más gente de la pobreza de la historia, diría, porque ha logrado, en cierto modo, acompañar el crecimiento económico del país con una mejora en el nivel de vida de la gente. Sin embargo, hay otros países como, por ejemplo, India, en el que pese a que sea un país que está creciendo un montón, todavía la gente vive en situaciones de pobreza extrema que esperemos que vayan a cambiar y que el gobierno está haciendo esfuerzos para intentar que cambie, pero esos resultados todavía no se han visto materializados en la vida de la mayoría del pueblo indio. Lo importante ante esto es que se están viendo cambios igual positivos en medio de los contrastes que has identificado y que hemos señalado al reconocer estos derechos de segunda generación. Y llegamos a los derechos de tercera generación. Son aquellos que se refieren a la solidaridad. Son derechos colectivos nacidos de nuevas preocupaciones globales. Aquí viene el asunto global. Todos estamos en esta esfera azul en el planeta Tierra. Son derechos colectivos, ya lo había dicho, con preocupaciones globales. El derecho a la paz, por ejemplo. Cuando se roba la paz en una región, puede afectar totalmente a muchos países y el desempeño normal de la vida. Estamos hablando del derecho a la autodeterminación de los pueblos, la soberanía. Los derechos medioambientales. Son derechos que requieren cooperación internacional y que se protegen a través de tratados internacionales, por ejemplo, el cambio climático, ¿no? El Pacto por el Cambio Climático, y que también requieren de mecanismos y órganos de control. El derecho más vulnerado actualmente y en riesgo de estos de tercera generación posiblemente es el derecho a un medio ambiente sano. ¿Por qué? Es real, se ha degradado el medio ambiente, atravesamos catástrofes naturales, pero por si fuera poco, se advierten consecuencias graves globales. ¿Por qué es tan importante este último derecho, Martín? Pues sí, es un derecho muy importante y me gustaría lo primero matizar de forma un poco controvertida a lo que nos referimos como el ambiente como derecho humano. Aquí en Occidente hemos tenido una lucha ecologista muy fuerte, pero también ha sido una lucha ecologista un poco alejada de la realidad, ¿no? Me atrevería a decir que la mayoría de la gente que se preocupa por el cambio climático no tiene ni idea de realmente por qué está luchando. Yo, por ejemplo, siempre que veo las campañas ecologistas en España, tienen lemas como ni un grado menos, hablan de este invierno ha sido un grado más elevado que el otro. Y yo digo, de acuerdo, sí, es cierto, ¿no? Que esos datos son ciertos, pero mientras vosotros habláis de un grado más, un grado menos, una visión muy alejada de la realidad, hay gente en Tuvalu que está hablando de perder su hogar, de perder el pueblo en el que nació, porque se podría hundir. Em,
incluso mojándome un poco más, te llegaría a decir que hemos tenido en Occidente como referente al cambio climático a Greta Thunberg, que fue una niña de 16 años que no estaba formada, que no estaba para nada concienciada de lo que implicaba realmente ese riesgo. Entonces, me gustaría aclarar, ahora que estamos hablando de derechos humanos, que haga un grado menos o un grado más en el verano de tu pueblo, en Suecia o en España, no se te está violando ningún derecho humano porque eso ocurra. Se te está violando de un derecho humano cuando vives en Vanuatu y cada verano ves que tienes quizá 1 kilómetro menos de pueblo y tu pueblo es un pueblo pequeño y sabes que quizá en 10 años tu pueblo vaya a dejar de existir y tu casa vaya a dejar de existir y tú tengas que emigrar forzosamente a otro país por culpa del cambio climático. Ahí se te está violando un derecho humano. Pero estoy seguro que la mayoría de los oyentes nunca han oído este tipo de casos. En cambio, sí que han oído hablar de los casos pues, que se nos plantea pues, el ecologismo occidental, que muchas veces es muy demagógico y que desgraciadamente se aleja mucho de la realidad. Bueno, qué bien que lo has planteado de esta manera, pero también identificar que globalmente el incremento, el calentamiento global, sí que significa una afectación conectada de cómo está constituida la esfera, ¿no? Entonces, cuando vemos el mar Mediterráneo que crece su calentamiento anualmente rebasa un porcentaje, estamos hablando de una afectación a las especies, de las cadenas productivas y por supuesto de estas ventiscas o de estos ciclones que son tropicales caribeños, que no eran de este lugar, pero que se trasladan acá, porque el medio ambiente está todo interconectado, así como el fenómeno del Niño en las Américas y que cada vez se produce con mayor frecuencia y trae momentos de sequía que afectan exactamente la producción. Entonces, todo está concatenado dentro de la Tierra. Y aquí queremos preguntarte, Martín, ¿tienen los países del sur global derecho a contaminar más para crecer como lo hicieron los del norte o los países industrializados en el siglo pasado? Quizás esta huella ecológica histórica menor es menor, sí, en los países que están en desarrollo, pero ¿cómo entendemos la justicia climática hoy y esta responsabilidad histórica? Aquí están también los derechos colectivos de la naturaleza. Hay 2 países del mundo que declararon derechos a la naturaleza y dicen, ya no hace falta reconocer estos derechos como el ser humano, porque están siendo afectados los seres humanos, sino a la propia naturaleza que está siendo degradada, desaparecen especies, estamos destruyendo nuestra tierra e intentando construir en el espacio otros lugares. Entonces, estos derechos colectivos de la naturaleza, 2 países lo han reconocido, pero los demás solo piensan en el ser humano, sabiendo que somos el parte del todo. Qué bonito que menciones eso, lo desconocía completamente y me parece que es algo extremadamente interesante, ¿no? Reconocer derechos no solo al humano, al animal, sino también reconocerlo a las plantas que al fin y al cabo son esenciales para tener una vida sana, ¿no? Es realmente nuestro otro pulmón, podría decirse. Y sobre la pregunta que me hacías respecto a los países del sur global, pues es un asunto muy controvertido, ¿no? Y me cuesta responder porque, por una parte, quiero decir, sí, al igual que en el pasado, pues Estados Unidos pudo contaminar y gracias a eso creció al ritmo al que creció. Ahora, pues por ejemplo, yo qué sé, Vietnam tiene derecho a contaminar o Bangladesh tiene derecho a contaminar para crecer con la misma rapidez que Estados Unidos. Pero por otro lado, no quiero dar una carta blanca, ¿no? a esos países que al fin y al cabo contaminan mucho. De hecho, actualmente Europa contamina relativamente poco. La mayoría de los países que contaminan son Estados Unidos y países del sur global, porque, como bien decías, degrada nuestro medio ambiente y es algo bastante grave. Entonces, mi respuesta sería que sí, pero con cautela, ¿no? Y siempre intentando ser positivos. Por ejemplo, China es un país que en su día contaminó mucho, actualmente sigue contaminando mucho, pero gracias a ese desarrollo que ha logrado con esa contaminación, es actualmente uno de los países pioneros en desarrollar energías verdes, coches eléctricos, sistemas de reciclaje de dióxido de carbono, que es algo muy único de China. Entonces yo te diría que, bien o mal, las 2 opciones que se nos plantean son negativas, en cierto modo. Entonces solo nos queda pues elegir quizá un punto intermedio y ser positivos en que pues, surjan países que se desarrollen contaminando, desgraciadamente, pero con vez estén desarrollados, pues que intenten revertir un poco los efectos de su contaminación, como hemos hecho los europeos, ¿no? Que bien o mal nos desarrollamos en base a la industrialización y degradamos bastante el medio ambiente, pero actualmente pues muchas veces los europeos pues estamos muy concienciados de todo eso y hacemos mucho para intentar revertir ese efecto. Y llegamos así a los derechos de 4ª generación. Estos derechos son los más recientes, los que surgen de los avances tecnológicos y del mundo digital en el cual estamos inmersos. Hablamos de la protección de los datos personales, el acceso al Internet,
como derecho fundamental y también el uso de la inteligencia artificial, cada vez más frecuente y donde están sucediendo hechos y penosamente abusos, sobreabusos con el uso de de esta inteligencia artificial. En España, la Agencia Española de Protección de Datos es es el órgano responsable de controlar que se cumplan estos derechos, y en Europa está el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, pero en el mundo no hay mayor normativa. Europa sí que está legislando al respecto, y luego los países a nivel mundial tienen normas internacionales, pactos internacionales que no son obligatorios como las directivas europeas, pero que protegen el uso de datos. Quizás hoy la protección de datos personales y la privacidad digital, porque todos tenemos cuentas digitales, muchas, para trabajar, para estudiar, para rendir exámenes, incluso para comunicarnos con nuestros familiares o dar a conocer nuestro día a día. Esto viene a conducirse en un espacio que está cada vez más vulnerado. La ONU advirtió en el año 2025 que se incrementarían alarmantemente los ciberataques y las filtraciones masivas que afectan a millones de usuarios, y propuso ya un pacto internacional para regular esto, sin que tenga el consenso global. Nuestra propia universidad, la Universidad Autónoma de Barcelona, fue objeto de un ciberataque que afectó gravemente el desarrollo normal de las actividades académicas en el año 2021, cuando yo hacía el doctorado, y que se superó con una mayor inversión y también con temas de seguridad. Había que entender que estamos en riesgo y que los datos están en riesgo, pero hubo una afectación total del alumnado, el profesorado, y pues ya el perjuicio se generó. Además, y hablando desde la comunicación, hay un nuevo vector de daño generacional. Hablamos de la desinformación impulsada por las herramientas de inteligencia artificial y, por supuesto, las new fake. Y también tenemos el escudo algorítmico de las redes sociales que impiden ver con pluralidad y objetividad lo que pasa en la sociedad, ya que los jóvenes caen en esta burbuja que les encierra en el modelo algorítmico y no salen para informarse más, porque el modelo es así, los encierra y es o tira y viene otro video de los mismos, de lo mismo, sin salir de ese bucle. ¿Qué nos puedes aportar, Martín, sobre estos derechos de cuarta generación y la situación actual muy familiarizada con tu generación principalmente? Totalmente, Cristian. Pues es bastante delicado, ¿no? Porque la inteligencia artificial está cambiando completamente nuestras vidas. Yo quiero decir que para bien, obviamente hay problemas, pero creo que hemos de tener en cuenta también todos los beneficios que nos están aportando, y siempre que llega un cambio, el miedo es comprensible, pero lo que es necesario es la audacia, ¿no? Y intentar pues, adelantarse a los prejuicios que puede aportar eso, evitarlos, cortarlos de raíz y maximizar sus beneficios. Respecto a la amenaza para los derechos humanos, pues está claro que son muy altas, ¿no? Sobre todo en términos de desinformación y también de uso porque al fin y al cabo el derecho a tener una información verídica, el derecho al conocimiento, también forma parte indirectamente de los derechos humanos. Es decir, al igual que tenemos derecho a expresarnos libremente, también tenemos derecho a, no, probablemente puede decirse, a no ser engañados, por ejemplo. En ese punto, la inteligencia artificial ha facilitado muchísimo en la creación de una fake news. Te puedo poner un ejemplo. Imagínate que X país quisiese divulgar por redes sociales una noticia falsa que deje mal a otro país. Antes, para poder realizar eso, necesitarían probablemente adquirir a un equipo que incluya nativos de ese otro país, gente que hable su idioma, gente que entienda su cultura, etcétera, etcétera, etcétera. Aunque no lo parezca, sobre todo si el país que está intentando crear la noticia falsa es un país muy cerrado, por ejemplo, Corea del Norte, puede ser complicado para ellos crear con las herramientas de hace 30 años o hace 20 años incluso una noticia falsa sobre otra cultura. Sin embargo, actualmente con la inteligencia artificial nos encontramos como países incluso súper cerrados como Corea del Norte, solo una sola persona puede crear una fake news completamente verídica sobre España, sobre Estados Unidos o sobre muchos otros países. Entonces, pues hemos de estar muy alertas con eso. Creo que la censura no es la herramienta, porque desgraciadamente la censura, en cuanto abres la puerta a esta, siempre habrá gente que lo usará con fines malignos. Sin embargo, creo que la mejor herramienta es la prevención y la educación del ciudadano.
De acuerdo con eso, la educación, la prevención, la información, el sentido crítico para digerir lo que estamos recibiendo, qué es IA, qué no es, qué es un fake news, qué es aquello que una desinformación a partir de una información real, pero que descontextualiza. Como reflexión final, amigas y amigos, creemos sin duda que el Estado tiene un rol fundamental e irrenunciable. Debes respetar, pedir respeto, pero también mostrar ese respeto hacia las leyes, hacia los derechos, proteger y garantizar las 4 generaciones de derechos humanos y a pesar de haber conquistado estas 4 generaciones que las hemos informado, que las hemos divulgado así brevemente, la historia moderna muestra que existe una trayectoria de vulneración desde que se proclamaron los derechos. En este programa hemos visto que la libertad está bajo la presión autoritaria actualmente y bueno, por años ha sido así, y que la igualdad retrocede ante las desigualdades crecientes, que la solidaridad choca con los intereses geopolíticos y que la tecnología puede ser tanto un escudo como una nueva forma de control y de dispersación también. La pregunta que nos llevamos a casa es, ¿qué podemos hacer cada uno de nosotros? ¿Qué podemos hacer cada uno de nosotros para que estos derechos no sean solo letra en un papel, sino qué podemos hacer como sociedad y como personas para que estos derechos se respeten? Y pues, Martín, cerrarías este programa. ¿Qué podemos hacer? Pues bueno, retomaré 2 de las cosas que ya he comentado durante el programa y serían, primero, la exigencia con nuestros líderes, sobre todo nosotros tenemos la suerte de poder elegir a esos líderes, somos países democráticos, hemos de ser exigentes con ellos. No podemos permitir tener esos debates polarizados y degradantes que hay en las noticias, no podemos permitir la impunidad ante los casos de corrupción, hemos de ser exigentes con nuestros políticos, incluso si son de nuestra ideología, incluso si tenemos miedo a que la oposición entre en el gobierno. Y segundo punto, lo que comentábamos al final, Cristian, la educación, sin duda alguna, la información, mucho mejor que la censura, es estar informados y nosotros mismos poder censurar aquello que sabemos que no nos conviene y que es falso. Así es, Martín, plenamente de acuerdo. Ahora queremos agradecer a la Universidad Autónoma de Barcelona, a UAB Media, a UAB Radio, por las facilidades para la producción y transmisión de este programa internacional de radio y multimedios. Sin duda, cuando decimos gracias es a un montón de gente, a Martín mismo que con él hemos podido preparar esto, ha preparado este insumo que lo presentamos y que lo hemos adaptado al programa. Se nos va el tiempo, faltaría tiempo, nos gustaría seguir trabajando sobre este tema, pero queremos agradecer a quienes repiten el programa, a la Alianza para las Naciones Unidas y los Derechos Humanos en Ecuador, al colectivo de ANUEG aquí en Barcelona, en la UAB, por lo que está haciendo, porque son jóvenes comprometidos, están llevando la causa de los derechos humanos. Gracias a vosotros, público fiel que nos mira y escucha a través del 100.3 FM, también Derechos a Boca vía YouTube, Telegram, WhatsApp, Spotify y demás medios digitales que forman parte de nuestra red internacional de contactos. Recuerden que yo soy Cristian Báez Valverde y esto fue Derechos a Boca. Será hasta la siguiente emisión, ¿verdad, Martín? Efectivamente, muchas gracias por abrir siempre este espacio para gente como yo, Cristian.